Buenas noches, mi nombre es Víctor Hernández, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estoy cursando el quinto semestre de la licenciatura Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. Este video es para presentar la actividad 1 de la unidad 1 de la materia de normatividad fiscal. En este video se presentarán 4 temas, los cuales son finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público, presupuesto. Empezaremos entonces como primer punto mencionando a las finanzas públicas, las cuales implican dos procesos. El primero es captación de ingresos, segundo, realización de gastos o egresos. Es aquí donde el tema de las pymes toca un punto muy importante, ya que a través de esa se constituye la actividad económica del país, por lo tanto son un mecanismo para la generación de empleos, redistribución del ingreso o renta nacional, es decir, las finanzas públicas reflejan la forma en que se captan e invierten los recursos nacionales, representados por los impuestos generados por las empresas e individuos económicamente activos. En nuestro país, el gobierno federal obtiene los recursos financieros a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tenemos entonces que los elementos que conforman las finanzas públicas son necesidades públicas, son aquellas necesidades de satisfacción colectiva, ya que el individuo por sí mismo no las puede satisfacer, y de cumplimiento ineludible, ya que le dan la razón de ser al Estado. Servicios públicos, el conjunto de actuaciones que lleva a cabo el Estado para satisfacer el interés público, es decir, los intereses comunes y fundamentales a todos los miembros de la comunidad. Gastos públicos, comprenden las compras y gastos que en un Estado realiza en un periodo determinado, que por lo general es en un año. Recursos públicos, son las riquezas que se devengan a favor del Estado para cumplir sus fines y que en tal carácter ingresan en su tesorería. Toca el turno ahora de mencionar a la política fiscal, la cual representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrando por un presupuesto por medio de gastos previstos. La política fiscal está encabezada por dos instituciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. La política fiscal ejerce su función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva, que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y la nación. También tiene la capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transición económica nacional, contando con el respaldo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los elementos que conforman la política fiscal son el gasto público. Es el gasto que comprende el dinero empleado por el gobierno para suministrar bienes y servicios a los ciudadanos, y la transferencia de dinero a algunas personas que el gobierno realiza sin recibir ningún servicio a cambio. Los ingresos públicos, es decir, los impuestos, tasas, ingresos patrimoniales y endeudamientos. Hablemos ahora de la política de gastos públicos. La función de la política de gastos públicos consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. La Secretaría de Hacienda es el organismo público encargado de ejercer el gasto público, con base en las fracciones del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los elementos que conforman la política del gasto público son gastos corrientes.
es la erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo. Gasto de capital es el total de asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de las ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores del gobierno federal, así como a los transferidos a otros sectores para los mismos fines que contribuyen a acrecentar y preservar los activos físicos patrimoniales de la nación. Gasto de inversión es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública para adquirir, ampliar, conservar o mejorar sus bienes de capital. Incluye la adquisición de acciones y títulos de crédito a terceros. Y finalmente mencionaré el presupuesto. Este comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y el de los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el del resto de las entidades que están bajo control administrativo. El año fiscal del gobierno federal corresponde a un año del calendario y del organismo encargado de preparar el documento de recaudación, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es aquí donde se establece la cantidad de ingresos que por ese concepto se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Las diversas secretarías a la vez preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para la de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. Una vez estructurado oficialmente y autorizado el presupuesto, se da turno al desarrollo de las partidas que generan y aseguran la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de los presupuestos, el cual se aborda dentro de la Ley de Ingresos de la Federación. Y bueno, esto es todo en base a los 4 puntos mencionados previamente. Buenas noches.